En Blue, las historias, las primicias, los personajes, los deportes. Inicia la tarde con Meridiano Blue. Dirige Ricardo Ospina. Es un gusto seguir con ustedes. Estamos en Meridiano Blue. Hoy es martes 17 de febrero. Saludo a quienes a esta hora nos siguen a través de Ditu. Feliz cumpleaños, Ditu. Hoy está cumpliendo un año de su entrada en funcionamiento la plataforma de Caracol Televisión para todos los gustos. Saludo también a quienes a esta hora nos sintonizan en el canal de YouTube de Blue Radio con muchas noticias que compartimos con ustedes a continuación. Esta tiene que ver, la primera con la que arrancamos, con las elecciones del próximo 8 de marzo. La registraduría acaba de descartar la posibilidad de suspender, de aplazar o de cancelar las elecciones legislativas y las consultas en el departamento de Córdoba por cuenta de la emergencia invernal que desde hace varios días azota a los cordobeses. Mateo Piñeros. Sí, señor Ricardo, y es una aclaración muy importante que hace el registrador Hernán Penagos. Lo que dice es que recientemente han circulado mensajes en redes sociales según los cuales las elecciones en Córdoba el próximo 8 de marzo estarían suspendidas. Él asegura que ni se van a suspender ni se van a cancelar. El 8 de marzo todas las personas del departamento van a poder ir a las urnas. Eso sí, dijo que hay 120 puestos de votación que podrían verse afectados y que ya se está trabajando en un plan para ver qué va a pasar con estos lugares. Sin embargo, todas las personas que están en el censo electoral podrán votar este día. Esto fue lo que dijo el registrador Penagos. Tenemos cerca de 120 puestos de votación afectados o con posibles afectaciones, cerca de 6 sitios de escrutinio, tanto en Montería como en algunos municipios del departamento donde tenemos algunas incidencias, en especial en relación con escrutinios en Ayapel, en Cereté, La Apartada, en Montería. Los puestos de votación en los que hay incidencia los tenemos ya muy referenciados. Este jueves llegará el registrador Hernán Penagos a Montería para reunirse con el gobernador de Córdoba, con el alcalde de Montería y con otros alcaldes del departamento para ir buscando alternativas por si continúan las emergencias por el invierno. Sin embargo, hasta este momento no se ha tomado la decisión de trasladar ningún puesto, teniendo en cuenta que todavía faltan algunos días para las elecciones. Y mientras el registrador descarta suspender elecciones en Córdoba por el invierno, a esta hora la Contraloría adelanta una reunión clave para saber cómo se están atendiendo los damnificados. Reunión con veedores, reuniones con los que toman decisiones en medio de una situación complicada, y es que mientras baja el nivel de las aguas en el departamento de Córdoba, se está inundando otra vez la Mojana porque se rompió el boquete de Caregato. Laura Olarte. Ricardo, buenas tardes. La Contraloría General de la República a esta hora adelanta una mesa de seguimiento y diálogo participativo para evaluar las acciones de mitigación y atención del riesgo en la Mojana, una de las regiones más golpeadas por la emergencia invernal que se vive actualmente en el país. En el encuentro participan veedores ciudadanos, representantes del Fondo de Adaptación y de la Unidad Nacional para la Gestión de Riesgo y Desastres, con el objetivo de revisar avances, compromisos y ejecución de recursos destinados a enfrentar esta crisis. También asisten la gobernadora de Sucre junto con el secretario de Infraestructura departamental, así como los delegados de la Gobernación de Antioquia, teniendo en cuenta que la Mojana comprende municipios de ambos departamentos. La jornada busca garantizar transparencia, verificar el cumplimiento de las obras y fortalecer la articulación entre entidades nacionales y territoriales. Por el momento, tanto veedores como ciudadanos piden soluciones ante la magnitud de esta emergencia que se vive en el país. Unas 5 minutos. Tuvo hoy su primera comparecencia en un acto público. La nueva presidenta de la Corte Constitucional, Paola Meneses, hizo un llamado al respeto de todos los poderes, incluyendo el Ejecutivo, a la independencia de las decisiones judiciales. Hoy, a propósito, hubo un pronunciamiento de la Comisión Interinstitucional de la Rama Judicial pidiendo, sin mencionarlo, al presidente Petro que respete la decisión del Consejo de Estado que suspendió el decreto del salario mínimo. Rocío Franco. Las altas cortes han pedido hoy al unísono el respeto de sus decisiones. Inicialmente el pronunciamiento fue hecho por las altas cortes y también la Fiscalía,
que se reunieron a través de la Comisión Interinstitucional de la Rama Judicial. Emitieron un comunicado pidiendo el respeto por las determinaciones y que cualquier manifestación debe hacerse ante los estrados judiciales. Aunque el comunicado que expiden no señala expresamente una situación o algún fallo en especial, se sabe que los magistrados muestran su preocupación por las críticas que se han hecho en contra del fallo del Consejo de Estado que suspende el salario mínimo y los anuncios de manifestaciones. Pero precisamente en la Universidad Javeriana se celebran los 34 años de funcionamiento de la Corte Constitucional, hablando de las bondades y la lucha que han tenido que afrontar los magistrados para analizar los diferentes casos, pero han señalado que son conscientes que muchos fallos que ellos han emitido no son del agrado de algunos sectores, pero señalan que ellos los han emitido con apego a la ley. Así lo ha manifestado la nueva presidenta de la Corte Constitucional, Paola Meneses. En el marco de sus competencias, la Corte Constitucional garantiza el ejercicio de las atribuciones de las demás autoridades del poder público con la misma determinación. 1:07, hablamos de la captura de un peligroso capo de la mafia brasileño. Fue detenido en Cúcuta, era el hombre encargado de liderar una red de tráfico de cocaína y de heroína que tenía como origen Colombia y como destino principalmente territorio español. Felipe García. Sí, señor, se trata de alias Gustavo, un hombre pedido en extradición por Brasil por narcotráfico y lavado de activos luego de seguirle la pista a la policía durante meses. Según las investigaciones, este hombre lideraba una organización criminal con conexiones en Uruguay, Brasil, Chile, Bolivia y Argentina, además de conexiones en Europa. Su rol, según las autoridades, era coordinar el envío de grandes cargamentos de droga desde Colombia hacia distintos países de Sudamérica con destino final en mercados europeos como España y Holanda. La investigación indica además que la estructura criminal buscaba consolidar corredores internacionales para el tráfico de drogas, aprovechando rutas regionales para mover grandes cargamentos que luego eran enviados al otro lado del Atlántico. Este capturado quedó a disposición de la Fiscalía, que adelantará el proceso de extradición hacia Brasil. 1:08, hablamos ahora de una situación trágica. El fatal desenlace del joven Cristian Martín, tenía 16 años de edad, estudiante universitario que fue hallado muerto en Gachancipá, Cundinamarca. Acaba de pronunciarse sobre este doloroso hecho la policía. Nicolás Rodríguez. Sí, señor, la policía y asimismo el padre de este joven, que además fue encontrado sin vida en zona rural del municipio de Gachancipá, en Cundinamarca, precisamente mencionó que este hecho no obedece a actividades extorsivas ni delictivas y que es incierto el por qué este joven llegó hasta este punto del departamento de Cundinamarca, puesto afirma que nunca lo conocieron y tampoco fue visitado por la familia. Piden que se aclare el por qué hay manos criminales en este hecho, según lo dice el padre. Augusto Martín precisamente es quien eleva esta denuncia y le pide celeridad a las autoridades. Él no conocía, nosotros nunca vinimos por acá, nunca conocíamos nada, él porque va a conocer la montaña, o sea, hay manos criminales y la verdad sí, es algo muy ilógico que él viniera por acá. Entonces esperemos la investigación del cuerpo de medicina legal y todo. Ricardo, y es que el informe más reciente de la policía se confirma que el cuerpo fue hallado sin vida en la vereda San Bartolomé de este municipio, lugar en el que además, según nos comentó el alcalde Alfonso López, es una zona de muy difícil acceso. El cuerpo ya está en medicina legal y la familia ya comenzó también los trámites para esta investigación. Por su parte, desde la gobernación de Cundinamarca, el gobernador Jorge Emilio Rey le pidió a la Fiscalía, a la Policía de la Sabana y a la SIJIN dar con la versión final de este caso. Y hablamos de otra historia, una historia que tiene comienzo de visos de justicia. Fue capturado un hombre sindicado del asesinato de su propio hijo, un bebé de apenas 9 meses de nacido. Fue detenido este hombre cuando visitaba la tumba de su hijo, al que presuntamente él mismo había asesinado. Héctor Santamaría, en Medellín. Pues Ricardo, un giro inesperado e insólito ha dado en las últimas horas el caso de un bebé de 9 meses de nacido que a mediados del mes de diciembre falleció en el barrio Juan 23 de la Comuna 13 en Medellín, aparentemente tras sufrir un golpe al caerse de la cama. Sin embargo, la investigación de lo ocurrido estaba vinculado a su padre, un hombre de 24 años de edad, pues en el momento el niño estaba a su cuidado y según las valoraciones médicas que registraba y tras los dictámenes de medicina legal, indicaron efectivamente que el niño sufrió
un impacto en su cabeza tras ser lanzado con fuerza contra el piso. Según acaba de conocer Blue Radio, la captura de este hombre se produjo en el cementerio Jardín en Montesacro, al sur de Medellín, justo cuando el padre visitaba la tumba del niño para conmemorar lo que hubiera sido su primer año de vida. Eso sí, se espera que en las próximas horas las autoridades entreguen mayores detalles sobre la captura de este hombre tan pronto finalicen las diligencias judiciales que se lideran a esta hora en la Fiscalía de Medellín, Ricardo. 1:11. Completa 7 horas bloqueada la Ruta del Sol, que es una de las principales carreteras de Colombia para ir hacia la costa Caribe. El bloqueo se produce entre San Alberto y Aguachica en el Cesar. Y nada que se soluciona el lío. Cristian Santiago, ¿quiénes protestan y qué se sabe? ¿A qué horas darían reapertura a la Ruta del Sol? Ricardo, es un bloqueo que comenzó hacia las 6 de la mañana. Los que lideran este bloqueo en el sector de San Alberto o en la intersección vial que permite la comunicación hacia la capital de Santander, la ciudad de Bucaramanga, y el sector de Puerto Salgar y todo lo que tiene que ver con el interior del país, lo están liderando precisamente comunidades de ese sector del Cesar y transportadores o conductores de los vehículos tipo volqueta, que están solicitando y están pidiéndole a la empresa KMA, que es la que ganó la concesión o los trabajos para ejecutarse desde Puerto Salgar hasta Curumaní en todo este corredor vial para conectar al interior del país con la costa atlántica, que los tenga en cuenta para la mano de obra, pero también para que sean contratados sus vehículos. Sienten que hay una posibilidad de trabajo, pero que están siendo excluidos por una empresa que está llegando con transportadores de otras regiones y no está teniendo en cuenta a quienes habitan precisamente sobre los municipios que comprenden la ejecución de este sector vial. Los perjudicados con este cierre son transportadores de carga y las familias que necesitan llegar a Bucaramanga para cumplir algunos compromisos en citas médicas. El bloqueo completa 7 horas y lo que están esperando es que llegue personal de la ANI o de KMA y les dé una respuesta a las peticiones que tienen como protestantes. Cristian, muchas gracias. Pendientes de ese bloqueo en la Ruta del Sol, vamos ahora a Perú. Está reunido el Congreso en pleno de ese país. Inició la sesión extraordinaria hace ya varias horas en la que se discuten las 7 mociones con las que están buscando sacar del poder al presidente actual, a José Gerí, presidente de Perú, en medio de una posible situación de indignidad. Habría entregado contratos a mujeres que ingresaba de manera subrepticia al Palacio Presidencial. Si sale José Gerí, sería el 8º presidente en 10 años. Imagínese usted la inestabilidad de la política peruana. Cari Saldaña, desde Lima, con la Alianza Informativa Latinoamericana. Así es, compañeros, ha iniciado oficialmente este pleno extraordinario donde se van a debatir 7 mociones de censura contra José Gerí. ¿Cuántos congresistas se encuentran presentes? 87, el quórum necesario para este debate. Solo se requieren 44 votos a favor para censurar a José Gerí y retirarlo de la presidencia, según la interpretación de algunos parlamentarios con esta decisión. Sin embargo, en los próximos minutos, la bancada de Somos Perú, bancada a la que pertenece el señor José Gerí, podría presentar una cuestión de orden, una cuestión previa para que se debata en la Comisión de Constitución la posibilidad de cuál es el mecanismo correcto, si la censura o la vacancia. Y es aquí donde podría entramparse el debate y dilatarse este proceso, es decir, podría no debatirse en los próximos minutos estas 7 mociones de censura. Sin embargo, hasta el momento han sido varios parlamentarios, incluso los de Renovación Popular, los que han confirmado que votarán a favor de esta moción de censura, por lo que tendríamos más de 60 votos asegurados y con ello a esta hora de la mañana podríamos decir que José Gerí sería retirado de la presidencia, pero vamos a ver si se establece o no el debate y eso es lo que vamos a ver en los próximos minutos, donde ya se va a anunciar el inicio de ello. Pero déjame comentarles, compañeros, que antes de la lectura de estas mociones de censura se juramentó a la accesitaria Judith Laura Rojas, quien ingresa en reemplazo del parlamentario Carlos Anderson, quien, recordemos, falleció hace unas semanas y corresponde el ingreso de su accesitaria a la bancada de Podemos Perú. Con ello se ha iniciado con la juramentación de la nueva accesitaria y en estos minutos ya inicia el debate de esta moción de censura, ¿no? Importante mencionar que tenemos al congresista Héctor Valer muy cerca y es uno de los integrantes de Somos Perú y ha enfatizado en más de una oportunidad que debería José Gerí ser retirado de la presidencia. Así que estamos aquí a la expectativa, compañeros.
compañeros. Cari, gracias. Pendientes aquí en Colombia sobre lo que pase con el futuro del presidente de Perú. Y en otras noticias del mundo hablamos de un triple ataque de Estados Unidos contra el narcotráfico en el Pacífico y en el Caribe, las negociaciones entre Estados Unidos e Irán y también entre Ucrania y Rusia. Todo esto último estaba ocurriendo en una misma ciudad, en la ciudad de Ginebra, en Suiza. Las noticias del mundo con César Moreno. Buenas tardes. El Comando Sur de los Estados Unidos informó que en el día de ayer destruyó otras 3 narcolanchas. 2 estaban en el Pacífico Oriental y otra en el Caribe, dejando 11 fallecidos. 4 en una nave, 4 en otra y 3 en la última respectivamente. Con esta triple acción enmarcada en la operación contra el narcotráfico llamada Lanza del Sur, ya son 42 ataques y 144 muertos. El Departamento de Guerra de los Estados Unidos publicó que estas 3 embarcaciones eran operadas por organizaciones terroristas designadas y transitaban por rutas conocidas del narcotráfico. La ciudad de Ginebra, en Suiza, es hoy epicentro de negociaciones que le interesan a todo el mundo. Vamos con la primera. El ministro iraní de Asuntos Exteriores, Abbas Araghchi, anunció que tras 3 horas y media de negociaciones para un acuerdo nuclear que su país y Estados Unidos han alcanzado ya un entendimiento sobre los principales principios rectores de un posible pacto, aunque ha puntualizado que aún queda trabajo por hacer. Tras una segunda ronda de conversaciones entre ambos países en Ginebra, Araghchi aclaró que el progreso no significa que se alcance un acuerdo pronto, pero el camino ya ha comenzado. También pidió parar las amenazas militares. Ninguna de las partes reveló una fecha para una tercera ronda de diálogos. Paralelamente a la diplomacia, Washington y Teherán se muestran los dientes. El portaaviones Gerald Ford ya cruzó el estrecho de Gibraltar rumbo al mar Mediterráneo con sus destructores escolta, mientras que los guardianes de la revolución iraní realizaron ejercicios militares en el estrecho de Hormuz. Ante esto, el ayatolá Jamenei advirtió que tienen armas para poder hundir a los portaaviones norteamericanos. Un portaaviones es sin duda una herramienta peligrosa, pero más peligrosa que el portaaviones es el arma que puede enviar este buque de guerra al fondo del mar, dijo el líder supremo de la República Islámica. Y la otra negociación, las delegaciones de Rusia y Ucrania ya se encuentran en Ginebra para sostener desde hoy otra ronda de conversaciones de paz como parte de la campaña emprendida por Estados Unidos para poner fin a una guerra que dura ya casi 4 años. A pesar de la voluntad de todos de al menos sentarse a hablar, no hay ningún avance. Antes de que empezara esta reunión, Ucrania acusó a Rusia de lanzar 29 misiles y 396 drones en unos ataques que mataron a 4 personas y dejaron a decenas de heridos. Las autoridades ucranianas dijeron que esta era una muestra de desprecio de Rusia por los esfuerzos de paz. Por su parte, Rusia dice que no hay que esperar novedades hoy, ya que las reuniones van a seguir mañana. 1:18. Hoy se acaba el Carnaval de Barranquilla. Hoy entierran a Joselito Carnaval. Termina esta temporada de fiestas y este miércoles de ceniza, comienza la Cuaresma. El que peca y reza, empata. Ingel de la Rosa. ¡José! ¿Por qué? Hoy el llanto resuena en las calles de Barranquilla por el luto en el que nos deja Joselito Carnaval al llevarse con él la majestuosa fiesta de 2026. Eso sí, aún nos queda la tarde y en contados minutos la calle 84 volverá a llenarse de música, tradición y alegría con el desfile de la Fundación Arte y Folclor, donde las viudas enterrarán al hombre más parrandero del carnaval. Todos los años vengo a llorar a José porque me hace mucha falta, yo lo amo. Y la gente está lista para disfrutar de este recorrido que rendirá homenaje póstumo a Ismael Escorcia, creador del disfraz El Descabezado. Serán 150 expresiones culturales entre danzas, comparsas y cumbiambas, como La Revoltosa, comandada por Javier Camargo. 20 años está llevando la bandera y bailando en la misma cumbiamba en diferentes momentos y queremos que sigamos con este ánimo para llevar nuestro carnaval hasta el final. Y las letanías también van haciendo homenajes a otros personajes carnavaleros que han partido. Está de luto el carnaval, Sebastián partió al otro mundo, como de la tierra patrimonial, lo despedimos con dolor profundo. 1, 2 y 3, Leguamoya otra vez. El desfile estará comandado por los Reyes del Carnaval, quienes luego recorrerán también la carrera 54, donde Joselito se va con las cenizas a partir de las 4 de la tarde. Que tal vez mueva el resultado.
Veremos, Sara que le mete el roscazo. Arriba el golpe de cabeza de Locatelli al 1:20 y en Deportes Don Octavio, jornada de la Champions que estamos escuchando hasta ahora. Hola Richie, con las buenas tardes y el saludo para todos. Tenemos en este momento el primer partido que se juega de los playoffs de la Liga de Campeones de Europa. A esta hora están jugando en 34 minutos en Turquía el Galatasaray frente a la Juventus. Por parte del Galatasaray está siendo titular Davinson Sánchez, por la Juventus el colombiano Cabal está en el banco de los suplentes. Está ganando la Juventus 2-1. En un rato contamos el resto de la fecha de los playoffs porque va a jugar el Benfica y el Real Madrid, por ejemplo. También el día de hoy se jugarán 2 partidos del torneo local colombiano. Además, habrá Copa Libertadores de América. Juega el Deportivo Independiente Medellín. Así que hay mucho fútbol, mucha información y por supuesto todos los detalles acá en los deportes en Meridiano Blue. Faltan 114 días para la Copa del Mundo. Catherine Pico, madre del niño Kevin Acosta, quien falleció a la espera de sus medicamentos para tratar la hemofilia, contó en Mañanas Blue cómo fueron las horas previas a su deceso y habló de la negligencia del prestador de salud. Según el presidente, eso que dice que soy culpable, el niño estaba montando pues, la cicla, él se resbaló, se dejó caer de la cicla y se golpeó la cabeza. En el transcurso que yo lo llevé al médico, tuvo todo, de una vez lo remitieron, en Pitalito me lo demoraron las 24 horas sin medicamentos, sin atención, o sea, solamente con oxígeno. El niño había bajado estable, pero en Pitalito pues él se agravó por el falta de medicamentos. A medianoche ya me lo entubaron, sí. El niño. Él duró las 24 horas ahí, que no recibía ni tratamiento ni traslados después de súplicas que yo le pedía que me lo trasladaron por falta del medicamento. No me escucharon, no me hicieron caso. El niño ya fue trasladado, eso fue el domingo, el niño fue trasladado el lunes a las 5:20 de la tarde de Pitalito hacia Bogotá, cuando ya no había nada que hacer. Siga la entrevista completa en nuestro canal de YouTube. En Blue le ponemos cara a la radio. El ministro de Trabajo Antonio Sanguino cuenta cómo le fue ayer en el intento de concertación convocado por el gobierno. Radio Informa. 1:23 minutos. Cuando se ha alertado desde diferentes sectores sobre la crisis de la salud, se le decía al gobierno que esto no se trataba simplemente de cifras. Detrás de cada queja está el riesgo de un paciente, está la posibilidad de que una persona se pueda complicar en su salud o incluso fallezca, y eso fue lo que dolorosamente ocurrió con el pequeño Kevin Arley Acosta Pico. Tenía 7 años de edad, padecía hemofilia, la tenía controlada, pero desde diciembre la nueva EPS, que maneja el gobierno del presidente Petro desde hace más de 2 años, canceló el contrato con la IPS especializada que le entregaba el medicamento. Kevin murió porque no le aplicaron su dosis en enero y tampoco se la habían aplicado en febrero. Y faltan muchas explicaciones del Ministerio de Salud, de la Supersalud, pero sobre todo de la nueva EPS, que explique por qué está cambiando a las IPS, sobre todo que están entregando tratamientos a enfermedades huérfanas o enfermedades catastróficas. ¿Qué hay detrás, señores de la nueva EPS, interventores, con esos cambios que están cobrando vidas como la del pequeño Kevin, que fue despedido en su natal Charalá, en Santander, en las últimas horas, con una marcha de niños? Una marcha de niños que acompañan a Kevin a su última morada donde no debería estar. Una marcha con globos blancos. Javier Rodríguez en Bucaramanga. Ricardo, el silencio en las calles de Charalá cuando pasaba la caravana fúnebre del niño Kevin Arley Acosta significaba que había dolor e indignación entre los pobladores de este municipio, que lo acompañaron con bombas y flores blancas hasta una bóveda del cementerio central, donde sus familiares le dieron el último adiós al menor que desde los 9 meses de nacido se le detectó hemofilia severa y que murió esperando medicamento esencial en Bogotá, luego de ser trasladado desde Pitalito, Huila, donde empeoró su salud. Catherine Pico, madre del niño Kevin, sigue pidiendo justicia en medio de su dolor y tristeza.
Ahorita ellos están lavando las manos, pero mientras yo estoy enterrando a mi hijo, ellos están matando más vidas. Y pues que investiguen y que eso no se quede así, que haya justicia, la verdad, porque en este momento estoy pidiendo justicia y es que no hayan más niños víctimas de esa injusticia. 4 familiares del niño Kevin también sufren de hemofilia y desde el mes de diciembre no reciben los medicamentos que necesitan para sobrevivir. La Gobernación de Santander, mediante un comunicado, solicitó con urgencia a la nueva EPS entregar los medicamentos urgentes que necesitan estas personas en Charalá, Ricardo. Javier, y es que hemos visto no solamente en Santander, también en departamentos del Caribe, en Antioquia, en otras regiones del país, a múltiples personas con diferentes enfermedades pidiendo respuestas por parte de la nueva EPS luego de estar cambiando constantemente los operadores que le deben entregar los medicamentos. Se cambian porque no les están pagando. Justamente este caso de Kevin es uno de los ejemplos que hemos visto de los problemas del sistema de salud y en especial la indignación por las palabras del ministro de Salud y del presidente Gustavo Petro, que ayer en su Consejo de Ministros intentaron trasladar la responsabilidad a la familia por haberle permitido jugar a un niño que a esa edad tenía que estar jugando. Con absoluta indolencia y con absoluta ignorancia, porque hemos visto a los pacientes hemofílicos que dicen, no, al contrario, nos mandan a hacer ejercicio. No hay ninguna restricción para los hemofílicos frente a la posibilidad de hacer ejercicio. No hay ninguna limitación para cualquier actividad, menos cuando se trata de un niño que debería estar a esa edad jugando. Juanita Troncoso. El día de ayer, el presidente Gustavo Petro en su Consejo de Ministros se pronunció sobre lo que sucedió con Kevin Arley Acosta, el niño de 7 años que sufría de hemofilia A severa, una enfermedad anticoagulante y quien murió en la mañana del viernes 13 de febrero en la UCI del Hospital La Misericordia en Bogotá, esperando un tratamiento que le pudiera salvar la vida. El presidente Petro redujo el fallecimiento de Kevin a un error de su mamá y no a una falla en el sistema de salud ni a la nueva EPS. Un niño hemofílico no se le deja subir a la bicicleta, pues tiene menos riesgos. Siguiendo la misma línea de su jefe, el ministro de Salud Guillermo Alfonso Jaramillo. Y es entendible que los niños que sufren de hemofilia pues tienen que estar restringidos en muchas de las actividades que pueden generarle un trauma violento y por supuesto un tema hemorrágico grave. Catherine Pico, madre del menor, habló para Mañanas Blue y dejó claro que no podía tener a su hijo encadenado y que el pequeño no murió por la caída de la bicicleta, sino por esperar 2 meses a que la nueva EPS le diera el medicamento. Él dijo lo que dijo, pero nunca supo lo que él realmente dijo. Él juzga sin saber lo que está juzgando. Lo que sí le deben claro es que el niño no murió por una caída, el niño me lo dejaron morir por falta de un medicamento. Así que háganme el favor y que no se vengan a lavar las manos así tan fácilmente. Catherine también mencionó que la última vez que su hijo pudo recibir este medicamento vital fue el pasado 12 de diciembre. 1:28. Increíble que ese sea el nivel de las autoridades para afrontar la muerte de un pequeñito por cuenta de la falta de ejecución, de la negligencia de las autoridades de la nueva EPS, que hoy en la práctica es estatal. Diferentes sectores han reclamado que la causa del fallecimiento de este pequeño es evidentemente la falta de entrega de su medicamento. Esto refuerza algo que es evidente y que el gobierno no quiere ver. La salud está en crisis, lo dicen los pacientes que siguen haciendo larguísimas filas para que les den sus medicamentos y lo dicen las federaciones de enfermedades raras. Jessica Gutiérrez. Así es, Ricardo, buenas tardes. Es que la muerte del pequeño Kevin, un niño de 7 años que falleció mientras esperaba la entrega de un medicamento por parte de Nueva EPS, una entidad que recordemos está intervenida por el gobierno, volvió a poner en el centro del debate las dificultades que enfrentan los pacientes para poder acceder oportunamente a sus tratamientos. Ante esto estuvimos recorriendo varios dispensarios de Bogotá donde los usuarios señalaron que los retrasos en la entrega de medicinas se ha vuelto frecuente y que el sistema de salud presenta cada vez más barreras para quienes dependen de medicamentos permanentes. Hasta que entró este gobierno, me da pena decirlo de la verdad, no estoy diciendo mentiras, desde que entró este gobierno se acabaron los medicamentos, se acabaron las citas médicas, se acabaron los exámenes, todo es difícil. El sistema de salud bien delicado porque no hay atención para la gente mayores de edad, para ninguno, prácticamente para ninguno.
Por su parte, el presidente de la Federación de Enfermedades Raras, Diego Gil, aseguró que el caso de Kevin refleja la situación que viven cientos de pacientes en el país. Según explicó, la falta de entrega oportuna de medicamentos mantiene a muchas familias en incertidumbre y pone en riesgo la continuidad de los tratamientos. Hemos alertado también del incremento en la tasa de mortalidad. Nueva EPS, sin ser la entidad que mayor cantidad de afiliados tiene con enfermedades raras, tiene el número más alto de fallecimientos durante el año 2025. Estamos hablando de más de 530 pacientes con enfermedades raras que murieron por diversas causas. También se refirió a las declaraciones del presidente Gustavo Petro y del ministro de Salud Guillermo Alfonso Jaramillo, quienes señalaron que debido a su condición de hemofilia, el menor debía tener restricciones en algunas actividades físicas, pues Diego calificó estas afirmaciones como insensibles frente al dolor de las familias que han perdido a sus hijos mientras buscan acceso a los tratamientos médicos. Jessica, en el más reciente informe de una auditoría adelantada por la Contraloría allí a la nueva EPS, se evidenció que en medio de los graves problemas financieros y operativos, una de las principales falencias era la asignación y la autorización para la entrega de medicamentos. Luisa Fernández. En reiteradas ocasiones, la Contraloría ha realizado advertencias sobre el manejo financiero que se está dando a nueva EPS desde 2024, incluso cuando inició la intervención del gobierno, y cómo todo eso, entre otros factores, ha venido afectando la atención en salud de millones de usuarios. Esto dijo el Contralor Delegado del sector salud, Julián Niño. Y lo hemos reiterado, lo hemos dicho, lo hemos anunciado, lo hemos comunicado. Es muy difícil hoy para un país saber cómo está su realidad financiera del sistema si no tenemos en la ecuación a la EPS, que agrupa más del 20% de los colombianos. En la última auditoría, la Contraloría ya había advertido que esos manejos estaban incluso asfixiando a las IPS que prestaban los servicios para los usuarios de nueva EPS, entre los que estaban, por supuesto, los gestores farmacéuticos. Tenemos esa información de varias fuentes, pero no tenemos, digamos, un diagnóstico real para que podamos definir como país si es solamente derivado del flujo de recursos. 1:32, esto es lo que dice la Contraloría, Luisa, gracias. Y lo que dicen los expertos y los pacientes con hemofilia es todo lo contrario a lo que anoche dijeron el ministro de Salud y el presidente Petro. Los hemofílicos no están ni impedidos ni restringidos para practicar deporte o para hacer ejercicio. ¡Cuánta ignorancia! Nicole Buitrago. Buenas tardes. Para un paciente con hemofilia, el panorama en su torrente sanguíneo cambia cuando esta persona padece la enfermedad y tiene algún tipo de herida o traumatismo. El cuerpo no logra producir la coagulación suficiente para detener un sangrado. Por eso es indispensable que cada paciente reciba el medicamento conocido como factor. Y en eso insisten hoy los expertos. Manuel Ordóñez es vicepresidente de la Liga Colombiana de Hemofílicos. Una persona que recibe el tratamiento tiene la posibilidad de desarrollar su vida lo mejor posible. Claro, hay que tener precauciones, tampoco es como hacer una vida sin preocupaciones, pero sí nos dice que no podemos limitar los derechos de las personas. En la actualidad, los pacientes en Colombia logran una larga trayectoria de vida precisamente realizando actividades del común e incluso actividades deportivas gracias a los medicamentos que ahora tienen un alto costo y que solo puede brindar el sistema de salud. Clemencia Mayorgas, médico pediatra. Se trata de que esos niños se les brinde oportunamente esa profilaxis con el medicamento para que puedan llevar una vida lo más normal posible. Pues cuando un paciente no recibe este medicamento, pues claramente tiene sangrados internos y externos que ponen en riesgo su vida. Por eso la Sociedad Colombiana de Pediatría, también por medio de un comunicado, pues ha rechazado los señalamientos del gobierno nacional y aseguró que las familias no son responsables de los cuidados médicos de este tipo de pacientes y que debe ser el Estado el que deba garantizar el derecho a la salud en la infancia. Nicole Buitrago, Blue Radio. Nicole, gracias. Y en Barranquilla, otro caso, el de una mujer que padece una enfermedad huérfana y su salud está en grave riesgo precisamente porque la nueva EPS no le entrega los medicamentos. Vanessa. Valentina, hace 3 meses a Carmen Bolívar Barraza no le entregan sus medicamentos. Ella padece de la enfermedad huérfana de Huntington y por esta situación está al borde de una inanición, pues a falta de las pastillas que debe recibir mensualmente, ya ni la lengua le permite el ingreso de alimentos por la boca. Así lo cuenta su hija Catherine Álvarez. Que el proceso es más fuerte para mí, primero con la cuestión de la deglución, que es la comida.
cuando le voy a dar la comida, la lengua se le empieza a embolatar, así como si tuviera un remolino. Y la situación es preocupante, pues recordemos que durante 2 meses Nueva EPS no tuvo un agente que estuviera entregando medicamentos en el Atlántico. Solo hasta el 10 de febrero se solucionó esta situación y dice ella que es la hora y no le dan una respuesta, a pesar de que su mamá se está deteriorando rápidamente. Faltan 114 días para la Copa del Mundo. Continúan las reacciones políticas por las declaraciones del presidente Gustavo Petro y el ministro de Salud. El fallecimiento de Kevin Arley Acosta, un niño de 7 años con hemofilia que murió en Bogotá mientras esperaba un medicamento por parte de Nueva EPS, ha provocado nuevas reacciones, pues el representante a la Cámara, Andrés Forero, cuestionó al presidente Gustavo Petro y al ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, a quienes acusó de desconocer criterios científicos y de responsabilidad institucional frente a este caso. En lugar de reconocer su responsabilidad, lo que están haciendo es revictimizando a la mamá de Kevin y acusándola básicamente a ella de lo que ocurrió con su hijo. En esta misma línea, la senadora María Fernanda Cabal aseguró que el menor llevaba desde diciembre esperando el medicamento para tratar su hemofilia y responsabilizó a Nueva EPS por la falta de la entrega oportuna. Por su parte, el precandidato David Luna calificó como inaceptable que se sugiera que el fallecimiento obedeció a descuidos familiares. Suscríbase en nuestro canal de YouTube para más información. En Blue le ponemos cara a la radio. El ministro de Trabajo Antonio Sanguino cuenta cómo le fue ayer en el intento de concertación convocado por el gobierno sobre el salario mínimo. Bueno, debo decir que la sesión del día de ayer, convocada por iniciativa del presidente y del gobierno, fue una sesión muy positiva, una sesión franca, de discusión con absoluta seriedad, digamos, y respeto entre las partes. Y allí pudimos constatar que había una opinión mayoritaria, tanto en el empresariado, en los voceros gremiales, como en los trabajadores, para mantener el incremento del 23.7% en el nuevo decreto, en el decreto transitorio que ha solicitado o que ha ordenado el Consejo de Estado a través del auto proferido el pasado jueves de la semana pasada, el jueves de la semana pasada. Y esa circunstancia pues es un mensaje muy poderoso para el gobierno y para el presidente, de tal suerte que el decreto transitorio va a mantener el incremento del 23.7%. Para una mejor experiencia con estos contenidos, suscríbase a nuestro canal de YouTube. En Blue le ponemos cara a la radio. Se firmó el primer acuerdo entre el Gobierno Nacional, el Ministerio del Interior y los afroindígenas que vinieron a protestar en el CAN, en el centro de Bogotá. Durante 6 horas retuvieron, secuestraron en realidad a 1.400 o 1.500 funcionarios públicos, dice el cálculo en Bogotá. No los dejaban entrar ni salir, finalmente los liberaron, priorizando a mujeres, madres embarazadas. La Agencia Nacional de Tierras intervino, los juzgados administrativos del Tribunal Superior de Bogotá, Invías, el DANE, todas esas oficinas, todos los empleados públicos terminaron allí retenidos por estos grupos indígenas que habían llegado antier a Bogotá, se habían tomado la concha acústica de la Universidad Nacional, exigiéndole al gobierno que cumpla sus promesas de restitución de tierras, tema que finalmente fue pactado al filo de la medianoche, con lo cual se desalojó la situación en el CAN. Frente a las críticas por las protestas de ayer en el Centro Administrativo Nacional, en Mañanas Blue, el secretario de Seguridad de Bogotá, César Restrepo, afirmó que no fue posible restituir el orden porque el gobierno anunció que estaba en mesa de diálogo. Mire, le cuento, ayer nos criticaban al distrito algunas personas en redes sociales y nos preguntaban también los miembros de la prensa por qué no habíamos liberado las entradas de esos edificios. Y déjenme explicarle por qué. Porque el gobierno nacional desde temprano...
Día de playoff de Champions League, regresa la competencia de clubes más importante del planeta. Galatasaray con Davinson Sánchez como titular está perdiendo 2-1 frente a la Juventus en Turquía en el medio tiempo. Está Cabal, el colombiano, en el banco de los suplentes de la Vecchia Signora. Mientras tanto, en un rato van a estar jugando el Borussia Dortmund frente al Atalanta en Alemania. Benfica Real Madrid en Lisboa, en Portugal. Estaremos atentos al equipo de Richard Ríos y José Mourinho frente al Real Madrid. Y además Mónaco PSG en el partido francés de la fecha, entre los partidos más importantes entonces de esta jornada de playoff de la Liga de Campeones de Europa. También el día de hoy habrá Copa Libertadores de América. Atención, a las 5 de la tarde en Venezuela van a jugar Carabobo Huachipato de Chile. Mientras tanto, a las 7:30 de la noche, 2 de mayo de Paraguay frente a Sporting Cristal del Perú, y también a esa hora Liverpool de Uruguay frente al Deportivo Independiente Medellín. Ese partido usted podrá escucharlo a través de la señal de nuestro canal de YouTube en Blue Radio. También el día de hoy se van a jugar 2 partidos del torneo Apertura del fútbol colombiano. A las 4 de la tarde Alianza frente al Cúcuta Deportivo de Richard Páez, y a las 6 Jaguares de Córdoba frente a Independiente Santa Fe. Estamos atentos, muchísimo fútbol, todas las novedades por supuesto en el canal de YouTube de Blue Radio, y estamos atentos a la Liga de Campeones de Europa. Faltan 114 días para la Copa del Mundo. En Mañanas Blue, Catherine Pico, madre del niño que falleció en las últimas horas, contó cómo fueron los reiterados impedimentos que tuvo para que su hijo accediera a los medicamentos para tratar la hemofilia. La única dosis que la recibió fue el 12 de diciembre. Ya el 31 me dijeron que ya 9 había terminado convenio con Medicarte. Me dejaron el niño enero así. Ellos sabían. Ahí les dejo claro, ellos sabían el niño dónde estaba, porque antes de yo viajar, yo les informaba a ellos dónde iba a estar el niño. Se les acabó el convenio en diciembre. Ya en enero, como el 25 de enero, me llamaron que el niño tenía ya otra IPS que se llamaba Integración Soluz. Él tuvo cita con el hematólogo, porque yo lo llevé a cita con el hematólogo. Él tenía la cita. Me le mandaron exámenes de inhibidores y todo eso. Yo lo llevé a los exámenes. Al otro día me mandaron un comunicado había terminado también convenio con ellos. Entonces, desde entonces me tenían así, y yo iba y preguntaba, y lo único que me decían que tocaba esperar. No olvide suscribirse a nuestro canal de YouTube. En Blue le ponemos cara a la radio. ¿El gobierno va a radicar recursos en torno al salario mínimo o va a desistir de esa posibilidad y se va a ir de frente con el decreto transitorio de aumento del 23,7%? Esto fue lo que respondió el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, en Mañanas Blue. Vamos a presentar unos recursos, un recurso de aclaración, pidiendo más información al magistrado, y vamos a presentar un recurso de súplica también. Pero en todo caso estamos avanzando ya en la preparación del decreto transitorio, cumpliendo como debe ser pues el auto del Consejo de Estado. Ahora, de todas maneras, nosotros sabemos que la batalla por el salario mínimo no ha terminado, o por el salario vital no ha terminado ante el Consejo de Estado, porque las demandas, que son 38, siguen su curso. Esta es una medida cautelar que sin antecedentes profirió el Consejo de Estado, nunca antes había ocurrido, y pues tenemos también que llenar de argumentos nuestras explicaciones ante el Consejo de Estado, y por eso para nosotros es muy importante este recurso de aclaración y este recurso de súplica. Para una mejor experiencia con estos contenidos, suscríbase a nuestro canal de YouTube. En Blue le ponemos cara a la radio. El régimen de Cuba negocia con Estados Unidos, dice el presidente Donald Trump, en medio de una crisis que se agudiza con el paso de los días. Juan Camilo Merlano.
Desde el pasado 29 de enero, Estados Unidos ha venido apretando las tuercas en contra del régimen en Cuba, pero también generando condiciones críticas en la isla por la falta de combustibles, la caída en el turismo y los problemas de abastecimiento. Esa orden ejecutiva firmada por el presidente Trump en el 29 de enero establece sanciones, aranceles a todo país que envíe petróleo a Cuba o que comercie con el régimen de Cuba. En las últimas horas, el mandatario estadounidense dijo que están adelantando conversaciones con ese régimen. Quien las lidera es el secretario de Estado, Marco Rubio. Cuba is right now a failed nation, and they don't even have jet fuel to get for airplanes to take off. They're clogging up their runway. Cuba es una nación fallida, no tienen combustible ni siquiera para aviones. Estamos hablando con Cuba ahora mismo. Es Marco Rubio el encargado y absolutamente ellos deben llegar a un acuerdo porque es una amenaza humanitaria. Tenemos muchos cubanos estadounidenses, nos preocupamos por ellos y queremos que estén felices y que puedan regresar a Cuba a visitar a sus familiares. Decía el presidente Trump, quien no daba más detalles sobre qué espera concretamente que dé ese eventual acuerdo o el acuerdo al que él quiere que llegue el régimen cubano. Y en Caracas, en Venezuela, ya son 72 horas de esta huelga de hambre de familiares que exigen la liberación de al menos 600 presos políticos que siguen en esos centros de detención y tortura. Desde Caracas, Santiago Martínez. Hola, sí, es la ONG Foro Penal que asegura que desde el pasado 8 de enero han salido de las cárceles 444 personas, pero que aún son más de 600 los que quedan esperando su liberación, es decir, pasaban de 1000 los detenidos por motivos políticos cuando inició el año 2026. Alfredo Romero, director de esta ONG, explicó que se han sumado a la lista de presos políticos personas cuyos familiares no habían reportado sus casos por miedo o porque no sabían ni siquiera dónde se encontraban. Esto paralelo a otros familiares que cumplen ya 3 días en huelga de hambre frente a Zona 7, esta cárcel que está al este de Caracas, donde hay un grupo de detenidos por motivos políticos. En total son unas 10 mujeres, en su mayoría madres o esposas, que iniciaron esta huelga de hambre buscando aumentar la presión sobre el gobierno y que tomen la decisión de liberar a todos sin esperar la aprobación de la ley de amnistía. Este grupo de personas permanece sobre colchonetas a las afueras de este comando policial, allí en Zona 7, donde tienen también más de 40 días en vigilia, durmiendo en carpas, y ahora pues iniciaron esta huelga de hambre. Jessie Orozco es, por ejemplo, una de estas mujeres que inició esta protesta el pasado sábado. Ella tiene 3 familiares detenidos, uno de ellos su padre, el exdiputado Fernando Orozco. Estamos aquí en Zona 7 en la huelga de hambre. Mi nombre es Jessie Orozco. Ya estamos cansados de esta situación. Tenemos una tercera persona que está sufriendo ahora de tensión alta y dolor en el pecho. ¿Hasta cuándo van a seguir continuando torturándonos aquí a los familiares y a nuestros familiares que están allá detenidos en Zona 7, que también están haciendo huelga de hambre? ¿Qué quieren? ¿Que nos muramos todos acá afuera? No sean tan indolentes. Queremos respuestas, excarcelaciones y liberaciones ya. Resaltar que desde el pasado 8 de enero, cuando fue anunciado este proceso de excarcelaciones o liberaciones, han salido de esta cárcel de Zona 7 17 personas, y eso apenas ocurrió hace al menos de una semana. Esto a pesar de que Jorge Rodríguez, presidente del Parlamento, hizo presencia allí hace algunos días y prometió a estas mujeres que todos saldrían rápidamente, pero eso no ha ocurrido hasta ahora. Quizás la ley de amnistía logre estas excarcelaciones, pero esa aprobación aún no está segura que ocurra esta semana. Faltan 114 días para la Copa del Mundo. 2.800 puestos de votación están en riesgo por la emergencia invernal. Aquí en Blue Radio, toda la información. Según el cruce de datos entre la Registraduría y el IDEAM, que fueron recopilados por la Misión de Observación Electoral, cerca de 2.800 puestos de votación estarían afectados por la ola invernal que azota a Colombia. Esto podría afectar al 13% del censo electoral, es decir, unos 5,5 millones de votantes. Diego Rubiano, director del Observatorio Político Electoral de la MOE. En términos generales, nosotros hicimos un cruce respecto de la información que tenemos del IDEAM con los puestos de votación suministrados por la Registraduría, y un total de 2.800 puestos de votación tienen alguna incidencia, particularmente en términos de alerta roja decretada por el IDEAM. Esto puede generar dificultades en alrededor del 13% del censo electoral.
electoral, que son alrededor de 5,5 millones de personas. Para la misión de observación electoral, la preocupación es mayor en municipios donde funcionan las zonas CITREP o las zonas de paz. Por ejemplo, el sur de Córdoba, donde funciona la circunscripción número 14, el sur de Bolívar, especialmente en municipios como San Pablo y Cantagallo, el municipio de Yondó en Antioquia, así como la circunscripción número 9 del Pacífico Medio, en donde funcionan municipios como Guapi, Timbiquí, López de Micay y en el Cauca. No olvide suscribirse en nuestro canal de YouTube para más información. En Blue le ponemos cara a la radio. Menor inversión, menor consumo de los hogares frente a lo esperado, números rojos para sectores como minería, petróleo y construcción y sorpresas negativas en el sector agrícola colombiano. 4 bloques de malos datos que enmarcan la cifra de crecimiento del país el año pasado, que fue de apenas 2.6%. En Meridiano Blue. El Consejo Gremial acaba de emitir un comunicado expresando su pleno respeto y respaldo a las decisiones del Consejo de Estado en el marco del proceso de nulidad contra el decreto que fijó el salario mínimo para la vigencia 2026. Dice el Consejo Gremial en un duro pronunciamiento: en un Estado social de derecho, el control jurisdiccional de los actos administrativos constituye una garantía esencial de legalidad, equilibrio institucional y seguridad jurídica. Y agrega diciendo: el salario mínimo es un instrumento de alta relevancia social y económica, por lo que el gobierno debe expedir un nuevo acto administrativo con estricta sujeción a la Constitución y a los criterios establecidos en la Ley 278 de 1996, garantizando su debida motivación técnica y jurídica. Don Nicolás Rodríguez, ¿qué fue lo que pasó con un carro de la basura que se tragó una casa en la Candelaria? Sí, señor, una casa o un restaurante mexicano exactamente en la calle 10ª con carrera segunda, esto al frente de la Universidad La Salle del centro de la capital. Lo confirma en este momento la alcaldía local de la Candelaria, es que no hay personas heridas en este hecho y se trata de un hecho que involucra a un camión de basura y un vehículo particular. Las primeras hipótesis es que aparentemente este vehículo se quedó sin frenos cuando pasaba por este sector. Impresionante las imágenes. Literalmente, sí señor, las imágenes muestran que literalmente se consumió la esquina de este local comercial, donde ya también hay atención de la policía y de los bomberos. En este momento están verificando cómo van a sacar este vehículo de este punto, Ricardo, porque recordemos, pues es una casa muy antigua, por la cual pues también hay que revisar si hay riesgo en el colapso. Confirma en este momento la alcaldía local que no hay personas heridas y las labores para recoger este vehículo continúan en este momento. Bastante gente damnificada que no lograron ni siquiera sacar ropa para colocarse. La ola invernal más intensa de los últimos años. Muy duro perder uno todas sus cosas. Blue Radio acompaña a los damnificados por las lluvias, al lado de los colombianos afectados. Se llevó todo. Blue, más que radio. 1:51 p.m. y ya las lluvias y las emergencias han golpeado el bolsillo en Medellín y en el Valle de Aburrá. La gente está pagando más por los alimentos en esa zona del país. Felipe García Solano. Valentina, es que inundaciones en miles de hectáreas de cultivos y pérdidas de cabeza de ganado ponen en jaque la estabilidad de precios en varios alimentos principales aquí en Medellín. Es el caso, por ejemplo, de la carne. De 700 reses que ingresan normalmente durante una semana a la minorista, durante la segunda semana, precisamente el mes de febrero, solo entraron 200. Edison Palacio, el gerente de la plaza de esta ciudad. Ese producto, si esta semana no incrementa el número de ganado en pie que llegue a las centrales de beneficio, va a estar más cara la carne de res. Por ahora el directivo descartó el riesgo de desabastecimiento de alimentos, pero advirtió que tanto la baja de oferta como afectaciones en la infraestructura vial podrían generar aumentos considerables en productos clave para la canasta básica aquí en la capital de Antioquia. Felipe, y seguimos con el llamado a la solidaridad. Si bien ya bajó el agua, ya bajaron las inundaciones, las afectaciones continúan y por eso nos seguimos sumando a diferentes campañas para llevar ayudas a Córdoba y otras regiones afectadas. Laura, buenas tardes. Valentina, buenas tardes. Justamente frente a esta temporada de lluvias que tienen al país en emergencia, ya son 16 departamentos y 104 municipios los que se han visto afectados por estas lluvias atípicas, con un saldo de 69.671 familias. Ante la magnitud de la crisis se activó un nuevo corredor humanitario que ha permitido coordinar las entregas, los centros de acopio y el tránsito de ayudas en distintas regiones del país. Este esfuerzo articula alrededor de 24 donantes, 11 bancos de alimentos y una
en una estrategia conjunta para elevar asistencia a las comunidades golpeadas justamente por estas emergencias. En medio de esta respuesta, este panorama, las tiendas de ONU también entregaron 46.080 kilogramos de ayudas humanitarias compuestas por alimentos, productos de aseo e higiene personal y artículos de cuidado infantil. Desde la compañía destacaron que su aporte, en alianza con la Asociación de Bancos de Alimentos ABACO, busca poner su capacidad logística al servicio de todas las familias que se han visto afectadas y asimismo reafirmar su compromiso con el bienestar de los colombianos. Faltan 114 días para la Copa del Mundo. Ya somos 1.500.000 suscriptores en nuestro canal de YouTube. Y sumando 1.500.246, 1.500.358, 1.500.380, 1.500.398, 1.500.416, 1.500.454. Y sumando. Suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Blue Radio, más que radio. Y sumando. Una ola de reacciones se ha desatado luego de las declaraciones del presidente Gustavo Petro alrededor de la muerte del niño Kevin Acosta, en las que no responsabiliza a la... Noticias Caracol y El Espectador visitan las regiones del país en el Bus Colombia para escuchar las voces de los ciudadanos antes de las elecciones de 2026. Cartagena registró la segunda tasa de desocupación más alta del país, solo por debajo de Quibdó. De acuerdo con el DANE, el desempleo en la ciudad se ubicó en 14%, una cifra que enciende alertas entre los jóvenes cartageneros, quienes señalan la limitada oferta laboral como un asunto que debería ser prioridad para el nuevo Congreso y la próxima presidencia. Habla Sebastián Blanco y Daniel Castilla. Claramente, tanto el desempleo como la informalidad son problemáticas que se agravan mucho más en los sectores juveniles. Entonces, realmente Cartagena sí tiene una gran problemática, tiene un tejido productivo que no ha asegurado una empleabilidad funcional y una empleabilidad que asegura a los jóvenes, y claramente es una como de las problemáticas más neurálgicas que vivimos en la ciudad. Esto también va de mano con la deserción escolar, ¿ya? Porque Cartagena tiene un puerto enorme, tiene una calidad turística impresionante, pero ¿quiénes son los que están trabajando? Entonces creo que con la educación tenemos que ir capacitando mano de obra calificada para que estos barrios aledaños, estos barrios, por decirlo así, afectados por la pobreza directamente, pues tengan esa oportunidad de entrar a este campo laboral, no solamente turístico. Aunque el tamaño de la fuerza de trabajo se mantuvo estable, su composición evidenció cambios. Aumentó la participación masculina y disminuyó la femenina, lo que refleja uno de los principales retos locales: garantizar mayores oportunidades para que las mujeres accedan y permanezcan en empleos remunerados. Habla Ana Castilla y Selene Sequera. Si bien es cierto que nosotros los jóvenes nos enfrentamos a una barrera muy fuerte, que es el hecho de que cuando nos graduamos y queremos acceder a un trabajo, las empresas piden experiencia y muchos de nosotros no tenemos esa experiencia. Vemos jóvenes que literalmente se están dedicando al mototaxismo, hay jóvenes que están siendo reclutados por pandillas y cosas peligrosas, y asimismo vemos profesionales que estudian 5 años una carrera y que al momento de egresar no consiguen empleo en el área en el cual se están especializando. Entonces también eso es una problemática que hay que atacar, porque de nada sirve que tú te especialices en una carrera y termines trabajando en cosas de turismo. A esto se suma la alta informalidad que alcanza cerca de la mitad de los trabajadores, muchos de ellos sin acceso a seguridad social ni condiciones laborales plenas, situación que reduce el impacto del crecimiento económico en la disminución de la pobreza.